percepción en el gobierno que es muy superior a lo que se sabe. De los 3, 4 funcionarios más poderosos de este gobierno, uno de ellos ya dijo que se va. Estamos hablando de un gobierno en descomposición. En Wall Street dicen que no hay ninguna posibilidad de que se mantenga esta banda y que obviamente cuando falten un par de semanas para las elecciones, el dólar se le va a ir a la mierda. Caputo arregló un viaje para ir al Fondo Monetario Internacional para ir a conversar de qué, del apoyo del fondo, y el fondo lo que le dice, sí, pero no con estas bandas. Entonces, van a negociar nuevas bandas. Entonces el dólar va a costar más que 1.500 pesos. Toda la situación es muy precaria. Ahora, decir que el golpe viene, no sé, por las denuncias de Rial, o que el problema son las denuncias de Rial, todos saben que la mano viene por otro lado. ¿A usted le parece que Cristina está en situación de hacer algún movimiento al respecto? Ahora, hay un momento en que a determinado sector del empresariado dejó de servirles Milei. Y por otro lado, Milei ha tomado la decisión de morir con las botas puestas. Es decir, yo llegué a presidente con un plan que dice que voy a destruir el Estado, que voy a bajar el gasto al 25% del PBI o menos. Ese es mi compromiso y yo lo voy a hacer, gane o pierda las elecciones. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur. Osvaldo, ¿cómo te va? Iba tú en la cocina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Bien, acá andamos, che. Tenemos una invitada, Grace Moisés, que ya va a incorporarse dentro de poquito. Y vamos a hablar un poco antes de eso, de algunas cosas interesantes, Osvaldo, que Ujú. tienen que ver así con estos falsos nacionalismos, mientras le esperamos a Grace. que, mm, que se van planteando en todos lados. Por ejemplo, acá los bolsonaristas se decían que eran los patriotas, se Sí. apropiaron de los colores de la bandera patria, de los colores de la bandera azul y amarilla, y de la camiseta de la selección inclusive, porque viste que se trataba de copiar un poco la estética. Pero el domingo pasado, antes del tramo final del juicio de Bolsonaro, que era cuando los jueces tenían que dar su veredicto, hicieron un acto de más o menos, dicen que 40.000 personas, otros que dicen que 25.000 personas, no importa, pero mira lo que aparece en la Avenida Paulista, acá en San Pablo, A Osvaldo. ver. Una ¿Qué bandera de es? los Estados Unidos de una forma impresionante. Siento que los Estados Unidos están amenazando a Brasil ahora con aranceles de hasta el 50%, los cuales ya podemos ir adelantando que Donald Trump reculó en chancleta porque dejó casi todo sin aranceles. Esta semana terminó. Ramiro, perdona, te consulto. ¿Qué? ¿Lo de abajo son cabecitas de personas portando Sí, una bandera? No me diga. sí. Ese edificio que se ve ahí, Osvaldo, es el edificio del Museo de Arte Moderna de San Pablo que tiene una cuadra. Así que mira el tamaño de la bandera norteamericana que estos tipos pusieron. Una Y cosa estos tipos impresionante. eran los que estaban entrando, los que son los que estaban apoyando a Bolsonaro, diríamos. Están a favor de Bolsonaro. Son los que Mira están vos, a qué favor de nacionalistas Bolsonaro. extraños Son unos estamos viviendo. nacionalistas terribles, ¿viste? Si este nacionalismo que nosotros tenemos en Latinoamérica. Después tenemos a otra gran nacionalista, Osvaldo, que, que es la señora Corina Machado, ¿viste? Eh, También. A También la ver. señora Corina Machado, que anda pidiendo intervenciones a los Estados Unidos y se pliega totalmente a lo que es la retórica de los Estados Unidos con las amenazas a Venezuela, ¿no? El chavismo lidera una estructura narcoterrorista vinculada a los cárteles de la droga, contrabando de minerales y alianzas con gobiernos como Rusia, Irán y Cuba. Y destacó que una coalición internacional compuesta por los Estados Unidos, países europeos y latinoamericanos apoya la presión contra el chavismo. O sea, esa pidiéndole la presión contra el chavismo, contra su propio pueblo, contra su propio país, cuando hay, digamos, amenazas de una intervención militar, Osvaldo. No estamos hablando de una cosa, viste, así Y simple, una cosa también, pesada. Ramiro, en Brasil también había una amenaza media velada de intervención
por el tema de Bolsonaro, ¿no? No Había, por tan lo menos los dichos de Rubio fueron bastante fuertes. No solamente los dichos de Rubio, como también, Osvaldo, las propias manifestaciones del día de ayer del hijo de Bolsonaro, del el diputado Bolsonaro, Que que vive en Estados Unidos, Eduardo, ¿no? que vive El en los que, Estados Unidos y que está siendo investigado junto con el papá por estos actos en contra de Brasil y que pidió una intervención militar de los navíos de guerra, de los buques de guerra norteamericanos de los F-35. ¿Viste? sí, sí, sí. O sea, es una cosa, digamos, de loco esto. Sí, Esto pasa. podríamos decir que, o sea, que el F-35 es el mejor avión que dispone Estados Unidos para ataques, ¿no? O sea, es lo Sí, mejor de lo mejor, evidentemente. No se sí. quedan en chiquitas los chiquitos estos. No se quedan en chiquita los chiquitos estos. Tenés toda la razón, Osvaldo. No se quedan en chiquita. Así que vos fíjate estos nacionalistas que tenemos acá en Latinoamérica, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Ya la tenemos a nuestra Ya está, invitada, ya está. Fernando, que es Gracie Moisés. Gracie, fíjate si puedes poner el teléfono horizontal. A Ahí ver. está horizontal, a ver ahí. Está saliendo. No, estás de cabeza para arriba, digamos. A ver. Ahí, Ahí Ahí está. está, ahí está. Está perfecto. vertical. Exactamente. Exacto. Ahora sí, Grace. Opa, ¿qué pasó acá? ¿Dónde están ustedes? Opa, ¿dónde está? Presentación. Bueno, ¿qué pasó por aquí? Ah, está. Perdonen, yo hice macanas. Ahora sí. Ahora vamos a aparecer todos. ¿Qué tal, Grace? ¿Cómo te va? Te damos la bienvenida al programa. Mu- ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes. Bien, por suerte, todo muy bien. La verdad que después de la conversación del sábado, la verdad que contentos. Una semana bastante interesante. Una semana bastante interesante para la patria grande. Saber que Milei está Bolsonaro condenado y Milei está derrotado. Un Contanos, vos estuviste escenario. participando un poco donde se cuece la cosa. ¿Cómo se- Estuvimos en provincia de Buenos Aires, la verdad que fue una jornada muy, muy intensa. Eh, bueno, creo que los datos ya han sido seguramente comentados por ustedes, un 60% el promedio de participación. En algunos lugares del interior donde nosotros trabajamos hemos tenido la suerte de poder llegar a un 73% en Castelli, un 67% más o menos en Marcos Paz, o sea han habido algunos factores locales que han movilizado claramente el resultado electoral del domingo y sin duda creo que hay que ser muy cautelosos, ¿no? Yo soy siempre digo que los triunfos nos conllevan muchísimas responsabilidades y la gran batalla nacional todavía está para el 26 de octubre. Implica muchísimo trabajo territorial en cuanto a estrategia y en cuanto a pedagogía electoral, creo que cambia, es totalmente otra elección. Por eso, sin dudas, creo que es un acierto el desdoblamiento de la elección de provincia de Buenos Aires. Creo que hemos tenido un debate posterior, viste, que todavía siguen insistiendo que si es un error, que si sí, que si no. Me parece que hay que darlo por saldado. Eh, son dos elecciones separadas y claramente creo que este envión y el resultado de este adelantamiento nos va a ayudar a todos a llevar mejor al resultado de octubre. Pero fuera de eso, al haber dos modalidades electorales distintas, creo que el desdoblamiento era algo natural y que fue un acierto que más allá de lo que sucede en octubre, creo de que ha sido un acierto tanto para la estructura interna del Partido Justicialista, incluso también como un efecto de debilidad para la Libertad Avanza y para sus fracciones y para sus socios y aliados que han quedado muy incómodos ante esta escena nacional. Así que bueno, nada, la verdad que hay que valorar muchísimo el trabajo de lo territorial. Leía varios análisis esta semana que decían si se ganó de arriba para abajo, de abajo para arriba. Y la realidad es que creo que ha sido un trabajo en equipo muy bien mixerado, desde la conducción de Axel Kicillof, desde la organización. Piensen que es la primera elección que organiza la provincia de Claro, Buenos Aires. claro. ¿Sí?
uno se ensamblaba en una organización nacional donde la responsabilidad del Tribunal Federal era el que tenía la responsabilidad de urnas, de movilización, de mesa, de presidente de mesa, y no han habido mayores problemas. Creo que eso es algo muy, muy a destacar porque era uno de los grandes temores, ¿no? Yo te voy a hacer una preguntita, Grace, y yo te dejo acá para Osvaldo, que yo sé que Osvaldo está con muchas preguntas también. Por un lado, creo que se destacó la derrota de Milei, cosa que nosotros festejamos bastante, ¿no? Pero también está el tema de la victoria de Axel y de la victoria de Axel por un lado y de haber la estrategia de Axel, como bien apuntaste, ¿no? De haber desdoblado la elección, que fue una lucha que se, digamos, Tremendo. claro, dentro de la discusión interna que todavía parece que no se salda, porque aún así después hubo algunas dirigentes, no vamos a decir nombres, pero salieron a cuestionar al día siguiente de haber ganado las elecciones por más de 14 puntos. Pero también un poco la cuestión de la unidad también, que también fue otra cosa interesante, ¿no? De presentar una lista única y de armar una lista con representativa de todos los sectores de lo que es el peronismo, ¿no? Que también me parece que fue otra estrategia muy acertada de la victoria barra derrota, de victoria de unos, derrota de otros, ¿no? Mira, lo que se dio fue una multiplicidad de factores, ¿sí? Hay que ver, también nosotros que trabajamos en Provincia de Buenos Aires somos muy conscientes de que el principal elemento que por ahí no se ve es que no hay pasos, ¿sí? Claro. Entonces, al no haber paso y nosotros haber logrado ir en unidad, ya, o sea, las elecciones tienen como dos grandes etapas. La ingeniería electoral, que es cómo se ven los jugadores en la cancha, como decimos, quién se queda con cuántas manzanas, y después tenés la campaña en sí, ¿no? En la primera etapa, por primera vez, el peronismo de Provincia de Buenos Aires, muchos me preguntaban esto de, pero ¿cómo se ganó en Junín, que desde el Claro. 70 y pico? No ¿O sé, cómo no. ganamos en Tandil después de 20 años? Bueno, la clave de ese resultado, como decimos, es la lista unidad nuestra, o sea, haber logrado conservar todas nuestras manzanas dentro de la misma canasta, y la segunda es que no hubo paso en este contexto. ¿Por qué? Porque ellos fueron divididos en tres. Si vos ves los resultados macro, las derechas en provincia de Buenos Aires solían ir a unas pasos y se reordenaban todos en una sola conducción. Entonces, generalmente era imposible para nosotros ganar, ¿sí? Hoy la derecha en sí de provincia de Buenos Aires tiene una fractura de tres, ¿sí? Tenés el radicalismo o Somos Buenos Aires, tenés la Libertad Avanza en una alianza transitoria con el PRO, pero el PRO sigue teniendo una disputa interna de un PRO que quedó adentro de la alianza y un PRO que queda por fuera, ¿sí? Entonces, al no haber paso, eso se materializó de manera muy clara en todas las localidades, permitiéndonos a nosotros tener un diferencial positivo por ese lado. Por otro lado, tu pregunta no deja de ser la que nos hacemos, o sea, es la estrategia se acompañó posterior a la estrategia electoral con una campaña muy sólida desde la conducción de Axel, también muy clara en cuanto a la elección de los actores, porque si ustedes ven, las elecciones fueron claves en cuáles secciones. ¿Se acuerdan que yo les contaba que esto era como un rompecabezas? Bueno, en la primera y en la tercera era donde podíamos sacar más votos, donde había una posibilidad real de poder recuperar votos peronistas y de poder construir esa mayoría que se necesitaba para ganar. La verdad que los 14 puntos fueron muy, muy importantes. Pero ahí fue muy, muy fuerte también la decisión de Kicillof de plantarse en Magario, que es una figura muy medida del conurbano, muy querida por propios y por ajenos. O sea, yo creo que esa fue una definición clave. Bueno, y sin duda la de Catopodis, porque sonaban otros nombres para la primera, y claramente son los dos lugares donde mayor cantidad de votantes tenemos. No, no deja de ser preocupante y no tiene que dejar de ser una alerta que hay más de un 10% de personas que dejaron de ir a votar, ¿sí?
también muy realistas nosotros de que el número total de votos que sacó Fuerza Patria es el mismo, incluso 200.000 votos menos con respecto a la comparativa del 2021, ¿sí? Siempre se comparan elecciones legislativas contra elecciones legislativas y elecciones ejecutivas contra elecciones ejecutivas. En la legislativa del 2021, el total de votantes en ese momento, el Frente de Todos, fue más o menos 3.400.000 votos, una cosa así en este momento exactamente. Y ahora estamos en 3.200.000, 3.300.000, no han habido grandes cambios en el total de votos que representamos como fuerza, ¿sí? Lo que se diferencia es cómo los opositores se fragmentan. Entonces ahí estuvo nuestra capacidad de recuperación y esencialmente nuestra capacidad de construir en estas dos figuras de la primera y de la tercera sección una mayor participación. Después otro dato que no es menor y que también es importante decir es que los últimos 15 días la escena nacional de los libertarios se desdibujó con respecto a la escena de las coimas, con respecto a la crisis económica, al dólar, al cierre de muchísimas empresas en el conurbano, a esta sensación de inestabilidad. Entonces, bueno, como decimos, estamos muy bien parados, está muy bien parado Axel Kicillof respecto al conocimiento y a la estrategia de provincia de Buenos Aires. Yo creo que él lo viene haciendo hace muchos años, ya cuando se subió el Clio y empezó a recorrer las plazas y nadie le daba dos mangos y la cámpora decía, ¿para qué hacen esto? Y estos debates internos que seguimos teniendo y que para mí son muy sanos, ¿no? Dentro del peronismo. Él tiene un entendimiento del territorio desde la profundidad, ¿no? Yo creo que es un diferencial que tiene Axel con respecto a los otros dirigentes, que le ha permitido llegar a ser gobernador sin duda, pero tiene una mano a mano con los intendentes sincero, ¿no? O sea, esto de entender la territorialidad, que no es lo mismo Tandil que Mar del Plata, que no es lo mismo Mar del Plata que La Matanza, que las resistencias nuestras son reales. Yo te había comentado de que la quinta, el tema de Raberta y de Pulti, nos dejaba en un escenario de debilidad. Y por ahí lo que pudo hacer Axel fue decir, che, bueno, en algunos lugares puedo dar esta batalla, y la modificó, como en la primera, en la cuarta y en algunos lugares, y otros lugares donde no supo amalgamar y decir, bueno, vamos por el mejor resultado electoral, ¿no? Tratemos de abrazar a todos aunque sea con listas internas abiertas. En Mar del Plata íbamos con dos listas a concejales distintas. Y eso es lo que me hace la segunda pregunta, y yo sé que te querías vos, Osvaldo, pero eso justo, No, no importa, no importa, dale. justo No, me no, encaja dale. perfecto. Bien atada, dale. Es que yo estaba escuchando a algunas personas que nunca votaron al peronismo, y me refiero a una pareja de jubilados, ¿no? Que se hicieron bastante famosos y dijeron que era el voto castigo por cómo Milei los había maltratado, que ellos habían votado a Milei y que votaron a Axel Kicillof porque era el voto castigo. Lo que yo me pregunto si esta actitud de Kicillof, de una persona veces hasta un perfil bajo, a pesar de que todos los días se manifiesta políticamente, pero él no es una persona, digamos, muy estridente. Hasta, bueno, Lilita Carrió, perdonen que diga estas palabras, pero Lilita Carrió dijo que era un buen chico y todo lo demás. Bueno, Todo por ese suma, lapsus. diría mi mamá. Bueno, interesante si él no puede llegar a ser una verdadera alternativa en el sentido de romper un poco el cerco del antikirchnerismo y antiperonismo y del gorilismo, hasta podríamos decir, que es histórico en Argentina, ¿no? Esa es un poquito la pregunta, porque él también dialoga con varios sectores, Axel Kicillof, no es solamente con los sectores peronistas, sino con sectores hasta de un radicalismo de otra línea un poco más tradicional y otras cosas más, ¿no? Y ese es el desafío. Primero, superar la crisis. O sea, lo que yo noto es, como en todos procesos de crecimiento, ¿no? O sea, hoy tiene un ataque interno muy feroz, muy feroz, muy inentendible para los propios y para los ajenos. Eh, Entonces, la verdad es que tiene un desafío, como vos decís, tiene un perfil, ha logrado ir teniendo un perfil de posicionamiento
de diálogo, a pesar de ser del kirchnerismo duro, ha seguido manteniendo su relación Nos hemos con quedado sin tu voz Cristina, por el... Ah, está. como, No, que te había perdido un poquito, pero no. Sí, está todo perfecto. Estoy ahí escuchando. está. No, te decía eso, de que él va construyendo una imagen que también nos ayuda, como decís vos. A ver, la realidad es que solo con lo que somos no alcanza. O Claro. sea, claramente no alcanza. Entonces, tenemos que tener una estrategia, porque la idea es que desarmemos esta construcción de derecha que no deja de ser muchos votos los que sacó con el desastre que es. O sea, sí, tenemos que estar muy contentos porque se ganó, porque ellos fueron fragmentados, pero la realidad es que ellos van a recuperar mucho voto para octubre, porque de manera natural, ustedes saben que el peronismo y el antiperonismo existe, Sí, claro. y si evaluamos todos los procesos muy similares, como no sé si se acuerdan lo que fue el resultado primero de Macri en las PASO, y el Sí. que fue el segundo en octubre, cómo recuperó y cómo recuperó casi 8 o 9 Mm, puntos. Creo que fueron más, de- Entonces, si no me equivoco, sí, a ver, ayúdenme ustedes, creo que fueron casi 2 millones de votos que recuperó. bueno, Ujú. y este es mi punto de vista con respecto a que hay que ser muy respetuosos con los resultados, porque son resultados con una escena electoral y con una ingeniería electoral específica, ¿sí? Entonces, vos ahora vas a ver que ellos van a recuperar mucho voto, porque en sus 3 manzanas, como digo yo, hoy son 3, gracias a Dios, porque mucho pro quedó en los vecinalismos que no se ve desde afuera. Te doy un ejemplo, en Castelli un vecinalismo sacó 16 puntos. El votante de ese vecinalismo que no vino al peronismo en la local, y en la nacional no va a tener el vecinalismo. Tiene que ir a algún lugar y es más factible que vaya a alguna de las derechas a que lo recuperemos nosotros, por una simple esencia del origen del voto. O sea, es un voto antiperonista estructuralmente constituido, sobre todo en las zonas que son antiperonistas. Vos tenés la zona rural, la zona del campo, todo lo que tiene que ver con que en la profundidad de provincia de Buenos Aires, y nos pasa incluso acá, no sé, yo soy de Jujuy, y hoy veía los resultados de Capital y algunas encuestas, y el resultado de Capital sigue siendo esencialmente un voto de derecha. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, donde nosotros podemos crecer, no fue errado el dicho del presidente cuando dijo, este es su techo y es nuestro piso, ¿no? Entonces, ahí es donde tiene que estar nuestro mayor esfuerzo, porque además el peronista va a buscar la boleta. El adulto mayor peronista, el militante, va a buscar la boleta, y hoy nosotros en eso sí estamos en una condición de debilidad. No tenemos la boleta. Entonces, estamos en un proceso de a 45 días donde lo que a mí sí me preocupa un poco es que no hay un conocimiento en la sociedad de la modalidad de boleta única en papel. Creo que es simple, creo que es algo que se va a adoptar, pero que hay una responsabilidad pedagógica del voto que entiendo que a la derecha le conviene no hacerlo, porque si no tendríamos que estar como en cualquier otro país con un proceso de capacitación en las escuelas, en las instituciones, con procesos de simulacro de voto en las plazas. Y yo veo que hay como un silencio que prefiere que la gente no sepa cómo se vota con este nuevo sistema. Sí, Osvaldo. Eh, Grace, pues justo tocaste un tema que me abarca, porque en realidad en Santa Fe el sistema boleta único lo tenemos ya hace unos años. Y realmente creo que no es tan difícil y no, acá no tuvo tanta incidencia, había unas sábanas que tenían como 1 metro de largo y tenían un montón de candidatos y te dicen que vos los candidatos, mentira, ves la cara de uno solo y no sabés si realmente quién es. Se te confunde un poco, se hace difícil, pero creo que eso es parejo para todos los partidos. No creo que sea atribuible solamente a que ellos pueden ir como más capacitados o menos capacitados. Así que me parece que, entiendo yo, por ahí me equivoco desde mi No, experiencia no, yo creo personal, que hay provincias, está Salta, que está mucho más avanzada, Santa sí, Fe, Mendoza, Capital, creo que en Cava no va a haber problema tampoco con eso. Por ahí en algunas zonas del interior, yo creo que hay que trabajarlo, pero todavía estamos a tiempo, ¿no? sí, sí Quedan 45 días donde entiendo que cada uno va a ir buscando su estrategia. Yo creo que el peronismo tiene que trabajar fuertemente
sobre todo en los sectores más vulnerables, en los sectores que tienen menos acceso a la información, mucha práctica, como decís vos, es algo muy simple, y en el interior somos muy poquitas las listas. Entonces, como vos decís, ahí veía la de Cava y es larga, pero por ahí Claro, en Salta, en Jujuy, en Tucumán son 6, 7 frentes, o sea, 6, 7 opciones, no hay mucho más. y por otro lado, te escuchaba vos y creo que lo que dijiste fue realmente así. Yo lo veo desde no estar en provincia de Buenos Aires, sino estar en otra provincia, pero realmente creo que fue una decisión excepcional la que tomó Axel en esta elección, porque fue creo que 100% atribuible a su olfato político o a sus ganas, lo que hizo y que permitió esta victoria. Y que creo, no sé si vos lo compartirás, que tuvo una cuestión que no la veo tan evaluada, que es que realmente demostró las miserias y las debilidades que tiene el gobierno actual. O sea, que tiene y muchas, y se quedaron claramente expuestas, porque yo lo vi después hablando con la gente, aquellos que vos sabés que te fingen un poco de demencia porque nunca te dicen que votan a Milei y todo eso, y vos te das cuenta que demostraban realmente no, porque la verdad fue por esto otro. Eso creo que tuvo una ventaja que de otra manera no se hubiese dado todo en octubre. Y me parece que fue clave por ahí la estrategia de él de sostener en vez de escondicho, con gestión, ¿no? Tuvo ¿Sí? la capacidad de mostrar con inauguración de escuelas, inauguración de hospitales, bueno, el tema de las entregas de móviles de seguridad constante, de mostrarse él incansable, porque vos en la campaña no lo tenías en actos vacíos, o sea, como mucho había un acto político, incluso los actos fueron muchos más antes de la campaña, cuando se armó toda la estrategia de Movimiento Derecho al Futuro y todo eso. Y toda esa tensión interna, que la verdad que muchos creemos que fue innecesario, lo que vaya a ser, de alguna manera también hizo que se ganara él el respeto de muchos actores desde afuera y desde adentro. Entonces también creo que es parte de ese resultado que, como vos decís, valora el que por ahí no nos ve como una opción y ahora nos empieza a mirar un poco con más respeto y cariño. Otro dato que no es menor y que por ahí también hay que visualizarlo es de que siempre estamos armados, hablando de armados muy de provincia de Buenos Aires, donde tenés la cantidad. Bueno, de ahí esto cuando se potencie o se nacionalice seguramente iba tomando otros matices. Me parece que en la figura de Axel también vemos el respaldo a la figura de los gobernadores, ¿no? Que fueron de una manera muy prudente y muy respetuosa, corriéndose de esa escena nacional que se armó cuando Cristina toma la presidencia del PJ y arma una mesa en donde no hay ninguno de los gobernadores. Eh, entonces creo que fue como una manera muy respetuosa de seguir los procesos y decir, bueno, a ver, ¿hay visiones distintas de conducción? Sí. ¿Se puede convivir? Sí. ¿Puede haber una lista unidad? Sí. ¿Podemos respetar y tener un marco de crecimiento donde puede crecer la Cámpora a su manera, en su territorialidad, donde puede crecer Axel en la conducción, en un liderazgo un poco más sólido a nivel nacional, donde podemos empezar a tener esperanza, ¿no? Yo decía, no importa el resultado, es empezar a creer que podemos ganarle, que veníamos todos muy golpeados con respecto a eso, y ver por ahí esto de visualizar un poco de qué es el peronismo que viene. O sea, ¿qué queremos ser como peronistas o como un gobierno? Que creo que fue el gran ausente de la gestión de Alberto. Es decir, ¿qué queremos ser en educación? ¿Qué queremos ser en seguridad? ¿Qué queremos ser en economía inclusive? Entonces, me parece en producción y esta construcción de un proyecto que creo que va a ser el gran desafío, pase lo que pase después del 26, eh, para ver realmente qué le queremos proponer a la sociedad dentro de este peronismo que tiene que prepararse para 2 años para hacer una opción de gobierno, porque uno puede tener una campaña muy linda, pero la realidad es que lo que tenemos Claro. que poder transmitir ahora es ser una opción de gobierno, y venimos de una desesperanza muy grande del gobierno de Alberto, donde todos quedamos cortos a las expectativas. Y cuando digo todos, son todos los actores que están en la mesa. O sea, la gente se sintió defraudado por Alberto, se sintió defraudado por Cristina, se sintió defraudado por Sergio de alguna manera en un proyecto que se presentó de una manera en el 2019 que
captó una cantidad de votos tremendo y Ujú. después le costó sostenerlo por miles de motivos, por la pandemia, por la interna, por las situaciones, digamos, por la falta por ahí de capacidad de gobernabilidad o quizás por no haber sabido qué queríamos ser como gobierno de unidad o como un gobierno porque era un gobierno de unidad que no había trabajado fuertemente, me parece, esos eslabones. No nos debería volver a pasar, me parece. Yo creo, Grace, que volviendo a lo que estabas comentando acerca de los gobernadores, hay dos postales muy interesantes. Una fue la de los gobernadores dadores voluntarios de gobernabilidad el año pasado, que supuestamente en la reunión de mayo con Milei, que se fue, creo que si no me equivoco fue en julio, que se sacaron la foto y que todos los gobernadores supuestamente salían a apoyar, y había algunos que eran peronistas inclusive. Y este año quiso repetir la foto Milei después de las elecciones, y fueron, ¿cuántos, Osvaldo? Tres. Tres fueron. Los tres que no pueden, que ya están, digamos, jugados a muerte porque han hecho una fusión en sus propias provincias con la Libertad Avanza. O sea, no hay forma. Mientras que todos los otros que también estaban muy cerca le dijeron ahora, no, no vamos. ¿Querés una foto? Le dijo uno, si no me equivoco, creo que fue el de Corrientes, me parece, que fue, ¿querés una foto? Ya tenés la del año pasado, la que no cumpliste, ¿no? Y creo que fue el gobernador de Salta fue que le dijo, le puso que era Paloma de Iglesia, Sí, porque, Claro, cargaba a todos los fieles. o sea, exactamente. No, bueno, me parece, a ver, que el argentino, yo por ahí lo que por ahí me parece que el peronismo a veces hacemos mal es ser tan, eh, ¿cómo puedo decir?, catastróficos, ¿no? Porque en ese momento nos parecía que era una catástrofe que los gobernadores se saquen una foto con el ministro del Interior. La realidad es que el argentino promedio espera eso. O sea, no podemos convivir en campaña. O sea, hoy estamos en campaña y es correcto que ningún gobernador vaya porque estás a 40 días de una elección y no te cumplieron y no hay un ámbito de gobernabilidad. Normalmente los gobiernos gobiernan para los que te caen bien y para los que te caen mal. O sea, esa es sí, la diferencia cuando uno hace claro. comunicación de gobierno. La comunicación de gobierno es incluso para el que no te vota y la comunicación de campaña tiene rasgos diferenciales con respecto a eso. Entonces, lo de los gobernadores, yo lo que noto es, obviamente, se van acelerando los tiempos. No sé si ustedes han visto, es casi un proceso como si estaríamos adelantando la elección del 2027 con las alianzas, con las declaraciones de ayer de Provincias Unidas y de estos armados más generacionales que quieren mostrar desde un centro un poco mejor estructurado. Y bueno, el gobierno va quedando cada vez más débil por sus propios errores. O sea, uno puede llamar a convocar a una mesa de unidad o de gobernabilidad y el mismo día vetarle la ley de Atenes. Sí. Son errores sin sentido y sinceramente tenemos que entender que es como una violencia generada para que nosotros sigamos hablando de los temas que ellos quieren y no de la realidad económica que la verdad viene cada día en un declive más profundo y más grave con respecto a los préstamos con el FMI, digamos, todo lo que es sostener el dólar y que es de público conocimiento. Lo que quiero decir es que quizás yo ayer lo evaluaba y digo, me parece que esto es bastante autoinfligido para generar de manera constante, conversar sobre fotos vacías, mesas que no existen, cuando atrás en realidad lo que hay es un gran vaciamiento económico de la derecha, como estos modelos que ya sabemos que terminan generándonos muchísimos perjuicios. Me parece Yo- que eso es la foto de esta semana de universidades, me parece que es la foto del Garraham, llevarnos de nuevo al conflicto y al debate, mientras ellas en la economía hacen lo que se les canta. Porque si ustedes hacen un análisis, tienen que presentar el presupuesto la semana que viene. Entonces, claro, ni necesita, o sea, si vos realmente querés hacer política y plantear un acuerdo o plantear un entendimiento de lo que pasó el domingo electoralmente, no necesitaba vetar ninguna ley, porque bajás las partidas en el presupuesto y en todo caso llevás a la política a debatir el presupuesto. ¿Se entiende lo que voy? se Era entiende. innecesario vetar estas leyes, inclusive podías haberte sentado con los gobernadores, que de igualmente te vas a tener que sentar porque no tiene número para sacar un presupuesto si no se sienta a acordar las obras necesarias y el reparto federal de los fondos.
porque él no tiene número propio en Lo ninguna que, de las pa- dos cámaras. lo que pasa, Grace, que yo te digo sinceramente, yo me parece que estoy viendo un presidente Milei que está haciendo la gran Sansón. O sea, vamos a romper las columnas aunque se me caiga el edificio. Porque Exactamente. crear el caos de alguna manera. Yo no sé si a él le interesa gobernar con el presupuesto. Que todo presidente normal, racional, republicano, bueno, la ley del presupuesto es importante. Aunque pase como pasaba en algunas épocas de hiperinflación y todo lo demás, que la ley del presupuesto se terminaba aprobando en diciembre, en realidad, la ley del presupuesto pasado, porque eso ya también ocurrió. Pero siempre, esa formalidad siempre se cumplió. Ahora este personaje viene hace 2 años gobernando sin ningún presupuesto y destinando el dinero público de todos los argentinos a gusto y piacere y a sus propios caprichos. Y con Así eso es. hasta ahora le iba bien porque él tenía un elo, un ethos de invencibilidad, un halo así del 10% que había ganado, entonces todo el mundo decía que era democrático. Era democrático en cuanto a la forma en que lo eligieron, pero en cuanto a las formas republicanas que gobierna, por lo menos de la democracia, el gobierno del pueblo para el pueblo, nunca fue para el pueblo, ¿no? O sea, me parece que él está de nuevo redoblando la apuesta que lo llevó al fracaso y bueno, aunque yo perezca, ¿no? Me muero con las botas puestas, como diríamos. Yo no sé, me estoy viendo un poco eso, hay que esperar a que va a anunciar el lunes, ¿no? Pero hay muchos que A ver, piensan que puede... grande. La realidad es que yo lo que veo es que él no hace grandes anuncios. Si vos te fijás, va haciendo como 3 cadenas nacionales, profundiza, reitera conceptos, no, bueno, va a volver a enfrentar a los ñoquis, va a tratar de nuevo de instalar esto de los ñoquis de la universidad pública y demás, porque ya llega un punto de que su propio sustento se basa en lo mismo. Ahora, este fin de semana han habido de nuevo aumentos en las naftas, en los combustibles, que se traslada absolutamente a todo. La Y que no se realidad es que anuncian, ¿no? Fíjate vos la picardía. nada, ninguna empresa comunicó los aumentos del combustible. Entonces vos decís, por un lado va la realidad y por otro lado va el relato. Nos ha pasado a nosotros estando en el gobierno de no poder leer esa realidad y de no entender que el relato debe adaptarse. Si hay algo que puedo tomar de positivo de Axel Kicillof es que ha podido adaptar ese relato de su provincia, de su gobernabilidad de manera constante. Yo he visto hacer cambios en los últimos 15, 20 días, sobre todo en la comunicación, en las formas, en evitar los grandes actos masivos. Si ustedes se fijan, él no hizo cierre de campaña, cuidó muchísimo determinadas formas, y yo creo que en eso está hoy la inteligencia, ¿no? En esto de no aferrarnos a, pues decías, morir con las botas puestas. Bueno, sí, pero morís. Sí. O sea, yo creo que hoy el que tenga la capacidad de adaptarse, de entender que no porque no pongas de centro en la escena a Cristina, no es que no entendés que Cristina está injustamente detenida, sino que entendés que en este momento, para poder ganar la elección, hay que acomodar una estrategia y que tienen que estar los que se centren la estrategia en Cristina y los que puedan crecer, como decías vos, sobre otro votante. A nosotros nos dio un dato muy interesante, pero muy, muy interesante, que nos salió muchísimo votante de Milei, ¿sí? Votándolo a Axel Kicillof Mira vos. a nivel provincial en esta elección. O sea, vos tenías ahí una dicotomía que era rara, pero había un 9, 8 y en algunas localidades que son más de derecha, hasta un 12%, donde la imagen positiva de Axel era superior a la de Milei y a la de Patricia. Entonces yo creo que ahí hay pequeños factores que hay que pulir y hay que trabajar, porque si hay, como vos me comentabas hace rato, la idea es crecer, ¿no? Es el mayor desafío que tenemos para adelante. Y ahora, sin duda, lograr que la misma cantidad de gente que fue a votar vaya a votar el 26. Ellos van a mejorar seguramente de manera estructural, pero que nosotros podamos sostener. Si nosotros sostenemos nuestro número en la elección, es muy difícil que ellos la puedan dar vuelta, pero no deja de ser menor porque no nos olvidemos que movilizaban los consejos deliberantes, los intendentes, y bueno, eso cambia algunas escenas.
Pero bueno, no, este país, como decimos, el análisis nos dura una semana. Eh, Sí, es verdad, todo puede cambiar en una semana, sinceramente, ¿no? Y es Vos un fíjate que montón. Ustedes no ah, saben lo difícil que es calendarizar contenidos de los políticos, porque el que tenía más o menos una estrategia de campaña para la semana que viene, ayer y antes de ayer, tenés que cambiar todo, porque toda mirá, la semana se va a centrar en universidad y se va a centrar en el tema de salud pública con respecto al cuidado del Garraham. Van a haber dos grandes golpes en las dos cámaras. Hay sesión en Senado confirmada para el día jueves. Hay sesión confirmada en diputados para el día miércoles. Entonces, toda la escena política va cambiando de manera constante. mirá vos que el tema para ellos será justamente hacer campaña sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, por eso que lo ponen a Esper, cárcel o vale, y Esper se tiene que ir cometiendo infracciones, huyendo en moto, sin casco, y el hombre que supuestamente iba a traer un poco de seguridad, él mismo se tiene que ir Y cobardemente. Patricia en cama. O Claro, sea, iban a centrar su estrategia en los temas de seguridad y en los sí, sí, grandes ejes de la derecha, de bajar la imputabilidad y demás, y no están pudiendo, porque y la realidad es de que hubo un cambio profundo. También hay que ser sinceros, yo lo decía ayer, ahora todos hablan mal de Milei. Estamos en una semana donde pasamos a que todo el mundo descubra los la errores de corrupción. gobierno, ¿no? El tema de los pasaportes, el tema de ayer de a la noche salió y una gran operación con respecto a los importados, a los elementos importados abandonados en Ezeiza. Digo, de a poco se va fracturando también la relación de él con el establishment y con los grandes medios. Entonces, de manera constante, su ruptura con Clarín también es muy notoria. Claro. Y eso hace que detrás de eso tengas la ruptura con Telefe, con La Nación y con grandes medios. Entonces, digo, es una sumatoria de factores que si no lo pueden reconducir, bueno, o sea, estamos hace 48 horas donde nada, yo fui a la despensa y me preguntaran si es verdad que Javier Milei renuncia. O sea, en mi pueblo yo Claro. estoy en... Entonces, vos decís, bueno, se van instalando temas y cosas que hace 15, 20 días eran imposibles de que suceda, ¿no? Y mucha gente que por tras bambalinas está probándose la faja a la banda presidencial anticipadamente, ¿no? Algunos que están medio atolondrados, ¿no? Están... Sí, Eh, yo creo que hay que ser cuidadosos. Lo que hey, más muy hay que cuidadoso. cuidar es la Sí, democracia, claro que sí. la Claro gente que sí. eligió, hay que ser muy Sí, respetuosos de los procesos. Y sí. en todo caso, como decimos, ¿no? Si se tienen que hacer cargo de gobernar, creo que es lo que ellos todavía no visualizan, ¿viste? Seguimos en un show del Twitter y un show de la noticia constante y ningún área de gobierno está funcionando. De alguna manera eso creo que es lo más preocupante, ¿no? Bueno, vos fíjate que convocan a la reunión con con los gobernadores y el que tendría que haber estado, que era el ministro del Interior, no estaba. Estaba en un acto, el flamante ministro del Interior, porque justo un día antes lo elevan de la categoría de secretario a ministro y en la reunión con los gobernadores no está, está Lule Menem. Pero O sea, aparte, el dato de que no es menor, en la estructura, cuando vos aprobás un organigrama, hay una ley de ministerio, claro. lo destruyeron al ministerio administrativamente. Entonces después lo nombran ministro, pero no tenían, previo a eso tendría que haber existido el elemento administrativo que vuelva a crear el ministerio dentro del organigrama en dependencia y con presupuesto, porque digamos, ser ministro de la NA es como que, no sé, vos me digas, no, sos la ministra de la cocina de tu casa, bueno, sin Osvaldo, presupuesto y sin que me haya entregado algún tipo de estructura administrativa, porque la ley o sea, vos tenés la estructura de organigramas del Estado y eso tiene determinada reglamentación. Entonces claro. nos salimos a nombrar un ministro del Interior justo el día que tenía semejante escándalo, porque hoy el área de RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas, una crisis gravísima es lo de los pasaportes. Los documentos nacionales son un elemento inviolable.
De haber A ver, impreso. mira, perdóname, Grace, hay mucha gente que nos escucha fuera de Argentina. ¿Vos podrías comentar un poquito cuál es ese problema? Bueno, lo que es, o sea, la información que es pública, no tengo Ujú. más datos, pero Sí, sí, sí. se han impreso mal, no dicen y no hacen público la cantidad de pasaportes que han sido impresos con un error grave en cuanto al seguimiento y en cuanto a la numeración. Entonces, de una manera increíble, tampoco pueden ellos contactar a a los que le han hecho mal el pasaporte. Es un nivel de gravedad a nivel internacional, porque los pasaportes son un elemento que cumple con normativas internacionales y demás, que le están diciendo a la gente que venga a chequear que su pasaporte, que vos los pagás, o sea, Claro. aparte tienen un costo, y como comentaba, de ser una persona, tenía sus visas, y bueno, y es una situación muy delicada a nivel internacional, Sí. porque es casi la falsificación de un documento internacional. No sé si han visto la cantidad, han habido colas a hacer han puesto solamente 2 puntos de recepción, uno es Aeroparque y creo que otro es el Registro Nacional de las Personas en el centro. Y la gravedad es que ni siquiera ellos tienen como institución identificado la cantidad, o sea, que yo diga, bueno, no sé, de nosotros tres los que están mal son el de Ramiro y el de Grace. No, entonces te están diciendo, venía a chequear cuál de tal fecha, creo que son los de los Claro. últimos 6 meses, que se presenten para chequear el tema de la documentación. Pensá que hay gente que se fue, o sea, te fuiste con, con tu pasaporte a vivir a otro lado, cuando entre vas a tener un documento Bueno, con errores. iba a ser mi caso, porque yo iba a renovar el pasaporte antes de viajar y al final después no tuve tiempo y no lo renové, porque se me vence dentro de 7 meses. Pero si lo hubiera hecho, Bueno, hubieras entrado. hubiera entrado en la lista, ¿no? No, y es triste eso que está ocurriendo porque Argentina es uno de los países que tiene mayor apertura en el mundo. Son 172 países en el mundo que no nos piden visa. Y eso es porque, por causa de, entre otras cosas también, por causa del documento, del pasaporte, que es inviolable y todo lo demás. Entonces vos fíjate que eso de alguna manera es... Claro. Es esto que decimos vos, ¿no? Vamos perdiendo cosas que hemos logrado, porque nuestro Claro. sistema, la verdad que el Registro Nacional de las Personas, en el momento que se modernizó, que fue una gestión de randazo reconocida a nivel mundial, porque Sí, el sí, tema sí. de la modernización de los DNI y todo el proceso de la facilidad con la que hoy vos haces una gestión desde Jujuy a Tierra del Fuego, digo, bueno, hoy eso obviamente se le han quitado recursos, la mayoría, muchos de los insumos para la elaboración de los documentos. Lo mismo está pasando con el tema de las patentes, con cosas muy simples como la cédula de los vehículos. O Claro. sea, no podemos acceder a cédulas, a la cédula verde o la cédula azul que le llaman. Bueno, hoy están con faltantes de recursos para impresión porque son elementos que tienen inviolabilidad, bueno, determinadas características técnicas y demás. Entonces, vos decís, vamos retrocediendo como sociedad y volvemos a esto que yo te decía antes, ¿no? El Estado, esto de que él dijo voy en contra del Estado. Bueno, La está de una motosierra, manera ¿no? u otra cumpliendo con desarmar y destruir todos los elementos del Estado. Ayer los escuchaba muy orgullosos decir de que cierran vialidad, pero van a privatizar o armar una red de rutas privadas. Más de 7.000 kilómetros de rutas privadas van a anunciar, creo que ahora, esta semana, puso Caputo que van a licitar no sé cuántos kilómetros para privatizar rutas, obviamente, con peajes, ¿no? Claro. Y justamente en los pasaportes, en las patentes, se privatizó la producción, la entrega. Estos son los privados los que fallaron en los pasaportes que se Eso todavía, viste, estaban ahí, que si era el grupo anterior. Bueno, como no pueden saber exactamente cuáles son, entendí que quisieron explicar como que era un grupo privado que se había terciarizado. Ay, ay, ay. Bueno, Grace, ¿alguna pregunta más, Osvaldo? Una pregunta más, justamente porque vos hablaste de Esper como candidato a diputado y de Laburri como candidato a diputado. ¿Cómo ves vos los candidatos a diputados en provincia y en Cava, si tenés más cercanía con provincia? Los que, sobre todo los del peronismo, ¿no? Bueno, los veo que tienen un desafío enorme. Primero de no creer que todos somos PBA, ¿sí? Que noto, yo estuve en Santiago del Estero ayer y antes de ayer, o sea, estuve en provincia de Buenos Aires hasta el lunes, de ahí pasé a Santiago del Estero a trabajar con el Partido Justicialista, estamos trabajando en herramientas de comunicación política para
candidatos y para los dirigentes locales, en Santiago ellos tienen en convivencia dos elecciones, ¿no? La elección local, donde hay cambio de comisionados, intendentes en algunos casos, la elección a gobernador, y en otra modalidad y en otra urna y con otro sistema, la elección de diputados nacionales y senadores, en este caso, ¿no? Entonces, yo que fui en agosto, bueno, hacemos cosas virtuales y bueno, me tocaba la segunda participación que trabajamos con los candidatos locales en estas herramientas. Lo que sí noté fue esto. Esto es decir, bueno, ya está, se ganó en provincia y ganamos en todo el país. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos de decir, muchachos, en Claro. cada provincia la escena es distinta. ¿Por qué? Por ejemplo, en Santiago del Estero, por primera vez en más de 20 años, el peronismo va separado de Zamora en las listas nacionales. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, no es un dato menor que sí, claramente el oxígeno que nos da, el envión que nos da el resultado de Provincia de Buenos Aires, nos da un cambio de escena con los actores locales, los libertarios también, pero no deja de darnos una responsabilidad en cuanto a que en cada provincia tenemos una escena distinta. O sea, hay muchas provincias donde los provincialismos, que son los gobernadores, van a poner mucha fuerza. Vos comentabas el tema de Sanz en Salta, donde tenemos el peronismo dividido en tres, que no es menor. En Jujuy, bueno, en el caso de los diputados nacionales, el peronismo está dividido también y el radicalismo está en el primer lugar, con una izquierda que viene Ujú. creciendo en lugares como Cava, en lugares como Córdoba, en lugares como, bueno, como Jujuy, que ya tiene una banca. Entonces, el mayor desafío con respecto a sus candidatos es que nuestros candidatos visualicen que en cada provincia es distinta la escena, ¿sí? O sea, hay lugares donde creo que este resultado nos ha ordenado y creemos que se va a ganar mejor, como es en Chaco, me da la impresión que eso nos ha permitido ordenar Chaco, nos ha permitido, me comentaban que el tema de, bueno, Formosa creo que estamos bien, pero sin duda el escenario en Entre Ríos, que era una posibilidad de no llegar a la banca de senadores ahí, me parece que esta escena puede permitirnos también ordenar. Y la realidad es que donde hay lista unidad nuestra, estamos mejor. Ahora, la verdad es que hay muchas provincias donde la verdad, el peronismo quedó dividido. Entonces, no significa que por tener la marca no vaya a resultarnos más difícil la conformación del resultado positivo. Pero ellos están golpeados, los candidatos de ellos también siempre han quedado en situaciones muy incómodas. El ejemplo acá en Jujuy quedó el presidente de la Cámara de Combustible, y por ejemplo, hoy es el centro de los memes. O sea, le están haciendo cantidad de memes porque, claro, bueno, justo el de la cámara de combustible, aumentan los combustibles. Entonces creo que hay que ser muy creativos, de utilizar los temas cotidianos, de darle una vuelta de rosca. También esto de que vos comentabas, ¿no? Crecer sobre el que esté enojado con ellos nos obliga a nosotros a tener empatía incluso con el que es antiperonista, Ujú. ¿no? Claro, claro, sí. Esto, entonces hay que ser inteligentes, hay que pensar estrategias para acercar, necesitamos que sea un buen resultado electoral porque si no la Cámara si fuera de otra manera, creo que sería una sorpresa muy negativa para todos. Hay que pelearla, como decimos, siempre nos toca pelearla en el peronismo. Bueno, Grace, no te robamos más tiempo, te agradecemos muchísimo. Ha sido un gustazo hablar con vos, ¿no, Osvaldo? Para- Has muteado, sí, Osvaldo. no, pues, sí, la verdad, muy ilustrativa tus opiniones y muy claro también, ¿no? Aunque sea, yo lo digo de estar en la Argentina, así que me imagino que para los de afuera debe haber sido mucho mejor todavía para aquellos que no miran de afuera. Muchísimas Bueno, gracias a ustedes. Así que un saludo enorme a todos los que los escuchan. Para mí un placer, lo que necesiten siempre a disposición. Yo creo que Argentina ha tenido un gran shock cuando Milei entra en la presidencia. Pero bueno, a veces todo pasa por algo, ¿no? Quizás esto nos ayuda a valorar lo que tenemos de salud pública, lo que tenemos de educación pública, el valor de nuestros, como digo, el Estado no es algo mágico, son miles de personas que trabajan ahí, que hacen posible de que un DNI esté hecho de la manera que corresponde hasta que te atiendan bien en un hospital. Entonces,
yo siempre digo, a veces por algo pasan las cosas y creo que tenemos un mayor desafío generacional, y insisto con que es generacional y que es muy importante lo que pasó en provincia con Axel, con los intendentes, donde surgen nuevos dirigentes como Natalia de la Sota, donde creo que en esta elección van a quedar algunas figuras muy interesantes también, como está con Capitanich en Chaco. Bueno, no sabemos cómo va a terminar lo de Salta, pero tanto Urtubey como Flavia Rollón, que es un cuadro de una mujer más de unos sectores independientes, y bueno, con una visión muy federal, ¿no? Que quizás hay que Sí, sí. empezar a escuchar un poco también las voces que no son, ¿cómo puedo decir?, kirchneristas puras, pero representan visiones del interior, que no está mal que estén en la mesa y que podamos ir componiendo una visión más federal y más genuina, ¿no? No tan, como digo, por ahí de nichos o de segmentos, sino que podamos respetarnos un poco desde la federalidad, desde el entendimiento de los cambios, que sin duda el siglo de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, los cambios en educación, en el trabajo, van teniendo un efecto directo en las políticas públicas, en nuestros dirigentes y bueno, y en la expectativa del futuro, ¿no? Así que agradecerles el tiempo, yo a disposición para lo que necesiten y bueno, muchas gracias. Bueno, les pedimos a la gente que no se vayan, que después de la pequeña canción vamos a hablar de Bolsonaro y de algunas cosas relacionadas con la prisión de Bolsonaro. Gracias, Grace. Hasta la próxima. Por favor, hasta luego, muchas gracias. Buen sábado. Gracias. Por tantas vezes eu andei mentindo, tudo pelo poder e pra te satisfazer. Tamo na gaiola, tamo na gaiola, na cela ou no lar. Estamos, tamo na gaiola, tamo na gaiola. É melhor já ir acostumando. É assim, tô aqui numa cela chinfrim, na Itália assim, no Brasil não é tão ruim. Se eu soubesse, escolhia ficar. Agora poderia estar como você, de boa em seu lar, curtindo um stream com popcorn e ice cream. Tamo na gaiola, tamo na gaiola, na cela ou no lar. Estamos, tamo na gaiola, tamo na gaiola, de tampa pronta, rodamos. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, escuchábamos una versión de una canción que se llama Te amo española y ellos hicieron una versión que dice Tamona Gaiola, o sea, estamos en la cárcel, ¿viste? La que supuestamente Carla Zamberi, la diputada que está presa en Italia, y ahora Bolsonaro también estamos en la Gaiola, estamos en la cárcel, ¿no? O sea, interesante ese juego de palabras que han hecho en la canción. También acá está muy de moda la cuestión de los memes, Osvaldo, y está bueno que sea así porque ayuda bastante a pasar el tiempo. Y bueno, le damos un abrazo a Alberto Ciacia de Rosario y a Sergio Rossi, también de Rosario, de la revista De Puño y Letra. Y hay un artículo que yo escribí para la revista De Puño y Letra que se llama Fuchs y el cretinismo jurídico, Osvaldo. Y invito a que lo lean porque tiene que ver con el voto cretino de Fuchs, del juez Fuchs, por el cual lo condenaron a Bolsonaro y a los otros por 4-1. O sea, el voto de Fuchs, que era uno de los más punitivistas, digamos, Osvaldo, y que ahora se ha convertido en un hipergarantista, pero además en una persona que votó en contra de sus propias resoluciones anteriores.
¿Por qué digo esto? Porque lo que dijo Fuchs fue que la sala, porque la Corte Suprema acá está dividida en dos salas. A veces son los 11 que juzgan en pleno para algunas cosas que son menos, pero para la mayoría de las cosas hay dos salas de 5 y 5. Entonces, hasta ahora venían juzgando todos los temas de lo relacionado con el golpe de Estado, la tentativa de golpe de Estado, con la abolición del Estado de Derecho, que ahora vamos a comentarlo, y con todas estas cosas por una de las salas. Y él integra esa sala, y ella condenó a más de 400 y ahora con Bolsonaro dice que no, que es incompetente la sala, porque si Bolsonaro es juzgado como presidente, tiene que ser por el Pleno del Supremo Tribunal Federal. Pero si es como expresidente por un tribunal de primera instancia. O sea, un juez común, ¿viste? Un juez federal común. O sea, una canallada que estamos esperando por qué lo hizo. Hay muchas especulaciones. Algunos dicen que es porque él es una persona que responde al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, cosa que puede ser. Él es un lavallatista. Recordemos que él estuvo como es, en los audios de la Vasallato, o sea, aquellos audios que estaban poniendo en evidencia, publicitando todas las conversaciones que se hacían entre los fiscales de la Operación Lavallato con el juez Moro, y ahí él llegó a decir que el fiscal Darañón dijo en su momento, hablé con Fuchs y estamos de acuerdo en un montón de cosas, y dijo que podíamos contar con él para lo que sea. Y en Fuchs we trust, dijo, ¿viste? O sea, en Fuchs nosotros confiamos usando la, mm, la misma, ¿cómo es? La misma parte de los billetes de dólar, ¿viste? Que dice en trust, en gold we trust, ¿no? Entonces vos fíjate este personaje lavallatista que ahora hace esto. Y mira, yo no sé si será verdad o no, pero que las hay, dice que de lo de las brujas, ¿no? Pero que las hay, que salió el presidente del Partido Liberal, el partido de Bolsonaro, a decir que bueno, que fue muy técnico el voto del juez Fuchs y que posiblemente el partido le iba a ofrecer una candidatura a senador dentro de 3 años cuando él se jubile. O sea, yo no sé, no creo en las coincidencias, pero viste, todo tan conveniente, ¿no te parece, Osvaldo? Ahora, ¿qué dice que por qué habla de incompetencia de la sala uno él en su Sí, fallo? habla de la incompetencia de la sala uno, exactamente. Ah, Me ajá. parece un poco el sistema, o sea, son 11 jueces, pero hay dos salas para algunos casos, entonces va como que se sortea una sala o se sortea la otra. ¿Sería o Exactamente. Sí, es así. O le toca a una sala o le toca a la otra, se sortea, nada más, así de simple. Y el voto salió 4-1 por eso. Y una cosa que yo quería dejar en claro, que ya lo charlamos la semana pasada, es que no es que le dieron 27 años de cárcel por el hecho del día 8, por haber invadido los edificios de los tres poderes, de la Cámara de Diputados, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. No es por eso. Ese es el fin de todos los hechos delictivos que se vienen desarrollando desde antes. Como decimos en el derecho penal, el iter criminis, el camino del delito, que como dicen los jueces, comenzó el día 20 el 7 de septiembre de, 18 de, mil, de- no, perdón, estoy diciendo de 2021, cuando Bolsonaro en la Avenida Paulista dice que no va a cumplir las órdenes del Supremo Tribunal Federal y que el juez Alexander de Moraes, que estaba investigando todos estos casos, el gabinete, lo que era el Ministerio del Odio y todo lo demás, o él se avenía a lo que decía la presidencia o que renunciase, porque si no iba a hacer sonar el escarmiento, algo más o menos parecido. Eso, señores, es un delito autónomo que se llama abolición violenta del Estado de Derecho, cuando uno trata de que no funcione uno de los tres organismos del Estado, en este caso el Poder Judicial. Por eso que muchas veces, por ejemplo, algunos diputados de izquierdas, cuando hacen algunos actos de manifestarse la Cámara de Diputados, lo hacen por poco tiempo, porque si impiden el funcionamiento, incurren en el delito. A ver si... Eso vos fíjate que es una serie de delitos, Osvaldo, no es solo un delito. Y le han dado la pena mínima de cada uno de los delitos, por eso es que se llega a 27 años. Viste que el primer momento en Argentina salieron a decir, el lunes creo que fue, bueno,
lo condenaron a 43 años, lo condenaron a 43 años. No, 43 años es lo que pidió el fiscal, que es la máxima de todos los delitos. Lo que hicieron los jueces es, digamos, le dieron la mínima de cada uno de los delitos. La mínima de cada uno de los delitos llegamos así a 27 años y 3 meses. Y son varios los delitos. Uno dijimos, tentativa de golpe de Estado. El delito es tentativa, no es dar golpe de Estado. ¿Viste? Que ellos dicen, no, si no se dio el golpe de Estado, entonces no hubo delito. No, no, el delito es la tentativa del golpe de Estado. No es el golpe de Estado, la tentativa del golpe de Estado. La abolición violenta del Estado de Derecho, como dije, a Bolsonaro también le meten asociación ilícita como jefe de una asociación ilícita. Vos fijate, porque estás... Los demás condenados, que son 7 más, por lo menos 6 más. Ahí está, son varios condenados. Está, por ejemplo, el que era el vice, Braga Neto, que le dieron 26 años de prisión. Al almirante de reserva, Almir Garnier, es comandante de la Marina, le dieron 24 años. Estamos viendo lo que nos está apuntando aquí Cristian desde Río de Janeiro. Al general de la reserva, Paulo Nogueira, ex ministro de Defensa, le dieron 19 años. Al general de la reserva, Augusto Heleno, que es jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, que ya lo hablamos tantas veces en este programa, todas las cosas que hizo, le dieron 21 años. O sea, vos fíjate que era una asociación ilícita. El que se salvó más o menos fue el teniente coronel Mauro Cid, que le dieron 2 años en régimen semiabierto. ¿Por qué? Porque él se acogió a la figura del arrepentido. Entonces, fue diciendo las cosas que iba haciendo, que hicieron los otros, y aportó pruebas, y fue denunciando a los superiores, con lo cual ayudó mucho en la investigación. Por eso que a él le dieron 2 años, porque se negocia ahí la pena, de acuerdo a lo que aporta de material probatorio para favorecer al proceso, y después se negocia la pena y a él le dieron 2 años, como ya está preso, pasó efectivamente parte preso, entonces está en régimen semiabierto. Acá nos apunta una cosa interesante, Cristian, que hay todo un contubernio entre la justicia de Río de Janeiro y el juez Fuchs. Entonces, acá nos dice, por ejemplo, que el hijo de Luis Fuchs aboga para financiadores de Flavio Bolsonaro. Y también la hija del juez Fuchs es una camarista de apenas 35 años que no tiene ninguna experiencia ni siquiera como en un estudio de abogacía, que tiene un informe trucho de que dice que trabajó algunos años en un estudio de abogacía. Con eso es camarista en Río de Janeiro. O sea, vos fíjate la familia judicial cómo se favorece. Y acá la última cosa que nos apuntan es esto, que dice que es bueno lembrar que Fuchs en la operación Lavallato era un punitivista y ahora se ha convertido con relación a este proceso específico a Bolsonaro y a esto se ha convertido en un garantista. No, un garantista no, en una persona absolutamente equivocada, contradictoria con su propia jurisprudencia. Y es verdad lo que nos dice Cristian, que era punitivista. Le negó un recurso a una persona que robó comida en un supermercado por $7, Osvaldo. O sea, lo que puede ser, o que podía haber sido encuadrado dentro de un delito de bagatela por la poca monta o hasta famélico porque era comida. No, era punitivista, preso, robó, va preso, ¿viste? Y acá, ¿qué hizo? Él, en lugar de hacer como hacen todos los jueces, todo el proceso y mostrar toda la película, cómo fue, y todos los actos concatenados cuando tomaron Brasilia, que para que Lula no le dieran el certificado de presidente en diciembre, cuando después quisieron poner una bomba, pusieron una bomba en un camión de querosén para aviones en el 24 de diciembre en Brasilia para crear una conmoción y que el gobierno y que los militares tomaran el gobierno y Bolsonaro se mantuviese en el poder y Lula no asumiese. Y cuando hicieron aquel plan para asesinar a Lula, que ya lo habían elegido pero no había asumido todavía, y a Alckmin, que era el vicepresidente, y a Alexandre de Moraes, todo este plan para asesinarlo, todo esto lo toman como si fueran, viste, cosas individuales y no parte de un mismo iter criminis, como decimos nosotros, el camino del crimen. Entonces, para él no había asociación ilícita, para él eso fue una cosa pensada, pero que no salió de la mente de las personas, entonces estaría amparado por la Constitución Nacional, por el derecho de pensamiento, ¿viste? Dice que no hubo actos preparativos, mentira. La participación de las tropas de élite, los kits pretos, que lo habíamos comentado, ¿te acordás, Osvaldo? Para hacer estos atentados, para él no existió. O sea, una canallada absoluto. Además, uno de los votos más largos de la historia, casi 13 horas.
Él empezó el día miércoles y terminó el día miércoles porque el presidente de la sala, que era Sanín Martins, decidió que terminara el voto de él ese día porque él quería continuar su voto al día siguiente para demorarla más a la cosa. O sea, vos fijate cómo quería hacer tiempo y te digo la verdad, mucha gente dice, ay, qué lindo voto, porque qué didáctico. Una montón de pavadas decía, de cosas inconexas. Te digo sinceramente, fue complicado y la idea era esa, ¿por qué lo hizo, no? Creó un malestar entre todos sus miembros, entre todos los otros colegas y, y bueno, interesante porque todo el mundo hace la broma. Dice, en síntesis, hizo una perorata de más de 10 horas para decir que el culpado era el mayordomo, ¿viste? Porque él lo condenó a Cid y a Waldaval, que era el edecán, el ayudante de órdenes, o el edecán, o el correveidile de Bolsonaro, el secretario personal, digamos, que era el culpable, que el que justamente era el delator y Braga Neto. A esos dos no, a esos dos la pena total, ¿viste? Pero a todo el resto, nada, ¿viste? Sabés que de manera tuvo consecuencias, porque acá hubo también gente que se volvió garantista, porque ya no sé cómo va a ser, porque después te lo iba a preguntar, pero ya están pidiendo que sea prisión domiciliaria con 27 años. Mira, la prisión domiciliaria no correspondería por cuestiones humanitarias, pero ahora si ya no hay más segunda instancia, lo que corresponde es que vaya a una cárcel común, que hay una ala ya específica para estos casos, no hay que va a ir a la cárcel común con el resto de los presos comunes, no, él ya tienen, hay una, si no me equivoco, se llama el complejo penitenciario de Papuda, hay una ala específica para personas expresidentes, además de un expresidente, tiene que tener custodia, tiene que tener un montón de cosas, ¿viste? ¿No? Imagínate que al Estado se le muere un expresidente por una rencilla entre presos, ¿no? Es un absurdo, eso no puede existir, ¿no? Claro, y así hubiese pasado también con lo que pasó acá en la Argentina. Pero yo mi pregunta es esta: ¿por qué con Lula, que estaba condenado en primera instancia, o en segunda creo que estaba En condenado, segunda. tuvo que cumplir plena efectiva, siendo que el delito es muchísimo menor que el delito de estos contra la acción, que son delitos que van contra el propio gobierno federal, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál sería la diferencia? Te pregunto porque la desconozco, ¿eh? No, no. No, pero es muy buena pregunta, porque cuando metemos todo en la misma bolsa parece que todo fuera igual. No, Lula fue condenado en segunda instancia y había un entendimiento que la pena se hacía efectiva cuando ya no hubiera más recursos. La Corte cambió en el caso de Lula esa jurisprudencia, que después la retoma. Por eso que Lula está en segunda instancia y no es condenado, no va a la cárcel común. Lula, que esos 580 días que pasó, los pasó en prisión preventiva en la Policía Federal de Curitiba. Era una salita de 3x3 Sí, sí, incomunicado, porque era supuestamente, estuvo, digamos, rehén de estas dos interpretaciones intermedias que hizo la Corte. En un caso que tenía que ser efectiva cuando ya no hubiera más lo que se llama tránsito de cosas, como cosa juzgada, que para ser preso tiene que haber cosas juzgadas, o sea que no se llama recurso. Y a Lula le quedaban recursos, tanto que le quedaban recursos en la corte, ¿no? Pero lo que se entendía en la jurisprudencia de la corte es que nadie iba preso mientras no haya cosa juzgada. La cosa juzgada se daba en el último recurso de la corte. Cambia la jurisprudencia de la corte en el caso de Lula y después vuelve a la jurisprudencia anterior porque si no era un casuismo absoluto, ¿no? de todas maneras, o sea, de todas maneras, también otra justificación, aunque te queden recursos, es que vos hayas evadido la acción de la justicia. Entonces eso justificaría que te detenga, porque si este lo suelto se me va la... Iba a decir al carajo, pero digo porque está mal. Pero, en el caso de Bolsonaro, ya tuvo intención de evadir la justicia. Sí, no, no, por eso está preso, por eso está preso y por eso está haciendo, por eso que está ahora preso en prisión preventiva y por eso que está siendo en otro proceso investigado él y el hijo por estar articulando contra la República para que no funcione la Corte de Justicia. Y por eso que tiene esta vigilancia redoblada. Y una cosa que nos apunta Cristian acá, que también es verdad, que muchos especulaban con que podía ir a una prisión federal, militar, porque él es capitán jubilado, digamos, retirado en realidad, capitán retirado. Y tendría derecho a la prisión especial. Pero bueno, lo que pasa es que si lo condenan pierde la condición de militar. Lo van a condenar por segunda vez, porque ya lo condenaron una vez
por eso que él que es retirado, porque le dijeron, bueno, está bien, retírate y no te condenamos. El Superior Tribunal Militar le dijo eso, bueno, hacemos tabla, ¿viste? Por todo lo que vos hiciste hasta ahora, no vas preso, porque el tipo ya estaba con mucha prédica entre los militares, ya era político, ¿viste? Entonces, pero bueno, ahora perdería el cargo de capitán y no tendría derecho a eso. Otra cosa que es interesante, Osvaldo, que yo quería colocar acá, es que esto forma parte de la estructura narrativa de la derecha. Entonces la derecha te dice, no, en realidad por una él ni siquiera estaba el día 8, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué lo meten preso? 27 años. Mirá, a Donald Trump no le pasó nada. Donald Trump dijo lo mismo. Mirá, Bolsonaro era un buen presidente, hizo lo que hice yo, acá me quisieron meter preso, a mí no me quisieron meter preso y a Bolsonaro sí lo metieron preso. Marcos Rubio sale a decir al día siguiente de la condena de Bolsonaro, sale a decir que el juez de Alexandre de Moraes, no el tribunal, el juez, no respeta los derechos humanos, hace una dictadura y que Estados Unidos va a actuar con sanciones económicas y sí, también con cuestiones militares. A la miércoles, decís vos, ¿viste? Pero en realidad es todo este tipo de cosas y son todos estos delitos por los cuales a ellos. No fue solamente lo que pasó el 8 de enero, porque viste que el 6 de enero también hubo la toma del Capitolio 2 años antes en Estados Unidos y no hubo proceso por eso. Pero bueno, sí, primero que no se juzgue en los Estados Unidos no significa que no tenga que juzgarse en Brasil. Esa es la primera cosa. Y segundo, que aparte no es lo mismo. Lo de Estados Unidos es una cosa mucho más leve que todo esto que te vengo contando que ocurrió en Brasil y que nosotros venimos de alguna manera narrando semana a semana, Osvaldo. Es solo mirar lo que venimos comentando, ¿no? Una cosa, Marco Rubio, el mismo que tiene una opinión distinta en Argentina sobre lo que pasa con la justicia, ¿no? Que dice que Y la justicia creo que actúe bien ahora, diciendo, ¿no? Por una condena que hubo acá en la Argentina. no le pidamos peras al olmo, ¿viste? No, porque cuando salió el foro de Cristina dijo que funcionó la justicia, hay justicia. Que cuidado con que funcione de otra manera o algo así, o sea, el mismo Marco Rubio, ¿no? Que ahora piensa distinto, que la justicia no puede, o sea, cómo son las visiones, ¿no? Y cómo es una pregunta que te quería hacer de antes, eh, porque acá las noticias que llegan no están tan dimensionadas, porque acá hubo muchas noticias en este último tiempo que Muchas. taparon esto. Sí, sí, muchas, muchas. ¿Cómo es la prensa en este tipo? Porque acá estaba muy marcada la opinión de la prensa, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, estaba muy, muy marcada. ¿Allá cómo es? Mirá, te digo sinceramente, a mí me ha sorprendido un poco porque muchos medios de comunicación de los nuestros no han sabido darle la relevancia que merecía y muchos medios de comunicación que supuestamente son más de derecha han puesto muchas cosas sobre el tapete. Me pareció muy interesante eso. Por un lado, la poca comprensión que se ha tenido desde algunos medios de los nuestros. Y segundo, por ahí, hasta te diría, no sé si una especie de insensión, pero te digo que algunos medios de derecha me llamaron la atención porque hicieron una cobertura relativamente interesante. Yo no sé si es porque la derecha actualmente está pensando en el plano con otro plano de derecha sin Bolsonaro. Bolsonaro realmente se ha convertido en una figura muy piantavotos y entonces está todo apostando a la figura por ahí de lo que es el gobernador de San Pablo, Tarcisio, o alguna otra figura. O sea, un bolsonarismo sin Bolsonaro, digamos. Eh, o si realmente ha pegado fuerte esto que está haciendo Estados Unidos de cobrarle, bueno, de anunciar los aranceles y después lo sacó todo, los aranceles prácticamente, ¿no? De amenazar, porque te digo sinceramente, ha sido bastante duro para los sectores que apoyaban al bolsonarismo, ¿no? El agronegocio, los que cosechan café, los sectores relacionados con las industrias del acero, del aluminio, de los transportes, o sea, viste que ha quedado muy mala la posición esta de Bolsonaro, del hijo de Bolsonaro, pidiendo intervención militar a Brasil, ¿no? Para favorecer que el padre no vaya a la cárcel, o los diputados bolsonaristas ocupando físicamente el Congreso, la Cámara de Diputados, para que no se vote nada si no se votaba primero en la ley de amnistía, que ya dijo, que ya casi todos los jueces del Supremo Tribunal Federal dijeron, no funciona la ley de amnistía cuando son leyes contra el Estado.
contra el Estado de Derecho. No hay amnistía contra delitos que signifiquen el Estado de Derecho. Imposible la amnistía. Pero ellos insisten, ¿no? Ellos insisten que va a haber. Ahora, tres gobernadores dijeron que si los eligen presidente, porque están todos en esa, ¿no? Están todos en querer ser los herederos del bolsonarismo. Si a ellos los eligen, ellos van a indultar a Bolsonaro. ¿Viste? No, Bueno, ustedes me eligen a mí y yo a Bolsonaro sale al día siguiente, ¿viste? Entonces, la verdad es que están queriendo eso, queriendo el bolsonarismo sin Bolsonaro. Inclusive la familia Bolsonaro, que están peleados. Eduardo Bolsonaro, que está en los Estados Unidos, y la esposa, Michelle Bolsonaro, que quiere ser ella candidata a presidente con el nombre, con el apellido Bolsonaro, ¿no, Osvaldo? pero Ramiro, inclusive acá decían, por eso te digo, la versión que yo escuchaba, lo del gobernador de San Pablo, tal cual como vos lo decís, seguramente no, pero aparte, él dice que quiere hacer campaña diciendo que, eso es la versión que ya de Argentina, diciendo que apenas me elijan, yo embarco la amnistía y le saco, y queda en libertad a Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro libre, Free Bolsonaro. Bueno, vos Bueno, sabés que yo no sé esas cosas de la lengua inglesa, pero parece que hicieron en la manifestación de la Paulista acá, colocaron Bolsonaro free en lugar de colocar free Bolsonaro, que en inglés es exactamente lo contrario. Es libre no de Bolsonaro, no Bolsonaro libre. Eso es lo que comentaba la gente que sabe más inglés que yo, lógicamente, ¿no? Que no es lo mismo, que ahí sí el orden altera el producto, el orden de los factores altera el producto, ¿viste? Entonces metido la pata. No, pero quería ver esto acá, por ejemplo. Acá estamos viendo a una chica pintando el día, el 8 de junio, de enero, perdón, el día que se toman los tres poderes. Esta chica pinta la imagen de la libertad, esa es la estatua de la libertad que está en la plaza, está en la entrada del Palacio de Justicia en Brasilia. Y le dieron 14 años. Todo el mundo, mira vos, la justicia, lo que es la dictadura de la toga, la dictadura de los togados, de los jueces, 14 años por pintar con un lápiz labial. Y si quedó, Débora del batón, la Débora del lápiz labial, una pobre peluquera, madre de dos hijos, de familia. No, le dieron 14 años porque le dieron asociación ilícita, participación en asociación ilícita armada, tentativa de golpe de Estado, abolición por el Estado de Derecho, todas las penas mínimas y un año por daño al patrimonio. Un año al patrimonio. O sea, no es que los 14 años fueron por haber hecho la pintada, un año por haber hecho la pintada y los otros 13 años por el resto. Pero acá las simplificaciones funcionan a favor de la derecha de esa manera y te digo sinceramente, Osvaldo, se hace muy cuesta arriba explicar estas cosas simples. Por eso me parece muy interesante por ahí que hayamos perdido tantos minutos la semana pasada y ahora para explicar que la cosa fue grave. Esta chica participó en las manifestaciones en los cuarteles pidiendo intervención militar, organizaba la parte de la organización, formaba parte del grupo que tomaba las decisiones, fue una de las que ayudó a los grupos para que se vayan hasta Brasilia el día 8. ¿Viste? No fue lo que pintó. Lo que pintó es lo que se ve en la foto y lo último que hizo, digamos, la frutilla del pastel, la frutilla de la torta. Pero el último hecho, pero no es que le dieron 14 años por haber pintado con un lápiz labial una frase en la Estatua de la Justicia. ¿Quedó claro, no, Osvaldo? sí, sí, no, no, sí, aparte, porque acá ya te digo, las noticias fueron tapando un poco esta noticia, de todas maneras, acá hizo que muchos se volvieran defensores de los derechos, diciendo que lo dejen, que lo pongan en prisión domiciliaria, ¿viste? Ya que le dieron eso, pero bueno. Son una No, de las ventajas. inclusive la señora vicepresidenta Villarroel dijo que, ay, qué inquietante que los presidentes en la América Latina vayan presos. O sea, Claro, si no, la duda, o sea, todos se están defendiendo ahora. múltiples lecturas podemos hacer así, ¿viste? Múltiples lecturas, porque parece que puede haber algunas negociaciones en algunos sectores, vaya a saber quiénes son, de que, bueno, que si ella cae Milei, ella asume como presidenta, podría darle un indulto a Cristina, porque, ay, es inquietante que los presidentes, o sea, bueno, indultamos a todo ahora, indultamos a Bolsonaro, indultamos a Uribe, ahora que también lo condenaron en Colombia, ¿viste? O sea, todo igual, ¿viste? Es lo mismo Cristina que no hizo nada, es lo mismo Lula que no hizo nada, que Uribe que fue preso, que Bolsonaro que hizo un montón de cosas, ¿viste? Que tienen un legajito, un prontuario
obituario bastante extenso, ¿no, Osvaldo? Unos que lo conocen dicen que el presidente actual argentino, después de ver lo que le pasa a Cristina y lo que le está pasando a Bolsonaro y lo que pasó a Lula en su oportunidad, tiene cierto miedito sobre eso. Ah, se quiere curar en salud, como se dice popularmente, ¿no? Claro, eso dicen algunos. Yo te digo, son eh, dimes y diretes, no son confirmadas ni nada. Que que no deja de mirar con uno de sus ojos, no deja de mirar esa situación, que no le agrada nada, ¿viste? Osvaldo, vamos a terminar por aquí, pero tengo dos cositas para decirte nada más. Hay más cosas que nos quedaron. Nos quedó hablar de Venezuela, nos quedó hablar de muchas cosas, pero bueno, no nos ha dado el tiempo porque fue muy linda la charla que hemos tenido con Grace Moisés, pero no puedo dejar de mostrarte una noticia que da vergüenza ajena, Osvaldo. Escuchemos, mira. Porque estaba en situación de calle, así que no, esa es una broma. Yo encuentro muy buena la moción de Gloria, lo felicito porque realmente concuerdo también con lo que dijo el diputado Maya, en el sentido de lo que contestó el candidato presidencial boliviano, que para colmo de males se llama igual que un colega mío, Rodrigo Paz. Bueno, yo quiero, sin ánimo de ser denostadora, estoy haciendo una descripción de la fisiología del cerebro de los bolivianos. Los bolivianos nacieron en el altiplano, señor presidente, por lo tanto tienen disminución del oxígeno cerebral. Y eso hace que ellos tengan esta frase como la que dijo el presidente. Ellos son portadores crónicos desde el nacimiento de una encefalopatía hipóxica que fue descrita y descubierta por un grupo de norteamericanos que andaba de vacaciones en Bolivia y se dieron cuenta de la bradipsiquia. Ese es el nombre elegante para decir la tontorronés de los vecinos. Y esto es crónico y no tiene remedio. Muchas gracias. Bueno, Osvaldo, esa era la diputada chilena María Luisa Cordero, una mujer bastante mediática, ¿no? Que dijo que los bolivianos tenían un mal llamado bradipsiquia. Bradipsiquia. O sea, que eran tontos porque no tenían, no les llegaba suficiente oxigenación al cerebro. Como diríamos en Argentina popularmente, no les llegaba agua al tanque, ¿viste? Pero era porque nacieron en el altiplano, dice expresamente, ¿no? Claro, claro. Perdón, Chile no tiene altiplano, ¿viste? O sea, de coso, de Coquimbo para arriba, ¿viste? No, esta mujer no conoce la geografía chilena. No, es realmente deplorable, da vergüenza ajena, sinceramente. Nosotros nos reímos, pero No, eh, dicen. es, eh, es- es triste, es triste. Así que bueno, Osvaldo, vamos a dejar por aquí entonces. Saludamos a la gente de la revista de Puño y Letra Web, de Sergio Rossi. Recomendamos ese artículo que yo escribí, Fuchs y el cretinismo jurídico. Y también a la revista del doctor de Petris, arrabaljurídico.blogspot.com, Osvaldo. Bueno, Ramiro, hasta la próxima y a todos también, hasta el sábado que viene. Un abrazo.